propone, con buen tino me parece, ¿no? Está interesante la idea, multas elevadas y trabajo comunitario a padres por acosos o por casos de bullying. Un proyecto para reformar la ley provincial contra el acoso escolar, exigiendo un rol activo a los adultos responsables y establecimientos escolares. Ella propone sanciones económicas y tareas en escuelas si no detienen el hostigamiento. Diputada, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda la audiencia también? Bueno, ¿qué es 5,4 M pesos? 5,4 M pesos son millones. 5.400.000, porque cuando hablamos de las sanciones hablamos entre 1 y 50 IUS. Entonces, bueno, el valor fue convertido al valor del IUS actual como para estimar de qué valor estábamos hablando. Bueno, una multa elevada, ¿no? Para, si es que se aprueba esto que usted propone, ¿no? Totalmente. A ver, partimos de la premisa que el proyecto va a penalizar a aquellos padres que no se hagan cargo de algo tan lógico que es hacerse cargo de la educación de sus hijos. Pero llegamos a un momento social tan absurdo en algunas cuestiones que el Estado tiene que hacerse cargo de acompañar y sobre todo es cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que es con la premisa esa. Uh-huh. Vos estás tan al tanto como yo que el bullying ha ido aumentando últimamente, uh-huh. Que la excusa esa que a veces me han dicho, cuando nosotros éramos chicos también había hostigamiento y no se decía bullying. Sí, puede que sí, pero bueno, eso no quiere decir que ahora visibilizarlo esté mal, y además el contexto actual es distinto. Uh-huh. En nuestra época, y esto lo he conversado con docentes, ¿no? Uh-huh. Viene de ahí del principio del trabajo. En nuestra época, uh-huh. Uno se mandaba una macana y venía a casa y en casa te retaban, te ponían en penitencia o encontraban la vuelta para que veas que lo que hiciste está mal. Uh-huh. Hoy nos encontramos tantas veces con numerosas noticias que cuando la docente intenta hacer una sanción en algún alumno, después van los padres a protestar por lo mismo. Uh-huh. La verdad que este proyecto fue trabajado muchísimo, fue conversado con expertos que también trabajan en el tema del bullying y nos encontramos en la misma situación, que los padres pareciera a veces que mi hijo no es capaz de hacer eso, mi hijo no lo hizo con mala intención. Tantas justificaciones usamos hoy para nuestros hijos y a veces hasta los ponemos en un pedestal sin ver el daño que podemos estar causándolos. Uh-huh. Que bueno, justamente este proyecto viene a decirte, la idea es no llegar a la penalización, lógicamente. La idea es que en la escuela se pueda abordar el tema, se pueda trabajar, que los padres digan voy a trabajarlo, esto va a cambiar, para que los niños sean mejores personas, mejores adultos en el futuro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cuando vos vas contra un padre y no se hace cargo, y no responde, y no se pone, bueno, listo, a ver, ¿qué vamos a hacer para que este padre responda a la acción que está haciendo su hijo? Uh-huh. Sí. En primera medida, digamos, siempre el diálogo como primera barrera, ¿no? Para que entren en razones. Sí, totalmente. De hecho, el proyecto no solo habla de la penalización, sino habla de, no lo dice con este término, pero puede ser escuela para padres, talleres, capacitaciones o el nombre que quieran ponerle, que en los establecimientos públicos y privados de la provincia, 2 veces en el año, 3 veces en el año, no se le corresponderá a otras áreas de educación a determinarlo, haga, así como son las entregas, bueno, ya no se hacen más las entregas de libreta porque ahora son digitales, ¿no? Pero que haga esos encuentros presenciales con los padres obligatorios, a donde se brinden capacitaciones para ver esto. Por ejemplo, alertar sobre qué cosas de tu hijo puedan estar haciendo que tu hijo sea un acosador, o a la inversa, qué manifestaciones puede tener tu hijo para mostrarte a vos que está siendo acosado. O sea, agarrar y en 2 encuentros donde sean obligatorios. Entonces, que el padre tenga que ir a capacitarse en ese tema si no tiene las herramientas por su cuenta, uh-huh. Para evitar llegar a la situación del abuso o de la violencia escolar, digamos. Uno por ahí se queda con lo impactante de la cifra de la penalización, pero el proyecto va mucho más allá, va a prevenirlo y si hay alguna situación abordarla como corresponde, ¿no? Que no tengamos que llegar a la pena para resolverla, ¿no? Sí, seguro. Somos hijos del rigor, doctora, y si no nos controlan o no nos ponen este tipo de penitencia, si vale el término, difícilmente corrijamos malas actitudes, que quizás muchos padres lo hacen
en el desconocimiento, ¿no? Que su hijo a lo mejor está causando ese daño a otro. Pero está por bueno. Por eso hablamos de... Exacto, hablamos de esto, de capacitarlo a los padres para que abramos los ojos a veces pensando que... Porque también los chicos, a ver, una cosa es individual, otra cosa es cuando se manejan en grupo, una cosa es adentro de casa, otra cosa es en el ámbito escolar. Sabemos que los chicos son muy versátiles en ese sentido, entonces uno como padre siempre cree que su hijo es la estrella y la maravilla, y es innato eso porque es tu hijo, obviamente, pero a veces hay que sacarse la careta o por lo menos intentar ver si tu hijo no está haciendo eso. Ojo, en las situaciones que yo he conocido es tan triste como para el chico que es acosado como para los padres del acosador. Tampoco esa situación es cómoda. Yo tengo más de un ejemplo en donde los padres sienten vergüenza de no haberse dado cuenta que su hijo podría estar haciendo sentir mal a otra persona. Pero ese es el punto, digamos, alertar a los padres que esto no suceda, que acompañemos a nuestros hijos, porque después de todo, el acoso, la violencia, el bullying, es a un niño a quien le están haciendo un daño terrible, que quien no quedó marcado en alguna situación de la escuela. Todos pasamos mucho tiempo en la escuela de nuestra infancia y es donde se hacen los mayores recuerdos de nuestra vida. Entonces, cómo transitemos ese momento puede, por supuesto, influir en lo que seamos como adultos del día de mañana, ¿no? Y más teniendo en cuenta que ocupamos uno de los primeros lugares a nivel mundial, ¿no? De flagelo infanto-juvenil por acoso, escolar sobre todo, ¿no? Y la provincia de Santa Fe es una de las que tiene el mayor índice de suicidios en niños, digamos, no suicidios en general, sino en lo que son las edades de niños y adolescentes. Santa Fe es una de las que tiene los mayores índices también. Bueno, esperemos que no Ni hablar, obviamente, use las tecnologías y todas las otras herramientas que sabemos que a los chicos no les hace bien, y bueno, puede quedar para otra conversación porque es largo y profundo el tema. Claro, pero entraríamos en el grooming ahí. Exactamente, entraríamos en el grooming y entraríamos también en cuidar a los niños de las pantallas. Ese es otro proyecto de ley que he presentado y que está en tratamiento ahí, si Dios quiere pronto a ver la luz, y tiene que ver, bueno, con preservar a los niños del mal uso de las pantallas que tanto daño les generan. Sí, pero todo, a ver, todo empieza en casa, doctora. Eso totalmente, eso, me sacaste la frase. Convengamos que todo esto viene al punto inicial, que es la familia, digamos, fortalecer la familia, darle las herramientas para que acompañemos. Si no, en vano vamos a decirle a nuestros hijos no usen el celular si nosotros estamos con el teléfono todo el día. Claro. En vano vamos a decirle a nuestros hijos las pantallas te hacen mal si nos es más cómodo sentarlos a mirar dibujitos que tenerlos al lado nuestro dando vueltas. O sea, nada, volvemos al principio, que es la familia. Y bueno, en la época actual puede haber estado, si me permitís el término, bastante bastardeada la familia. Será momento de recuperarla, ¿no? Y el trabajo comunitario que prevé el proyecto de usted para sancionar a los padres, ¿en qué lo harían, por ejemplo? Y en cuestiones que la escuela vea necesaria, como ser, no sé, pintar paredes del aula, el clásico limpiar los bancos cuando terminan el año, viste que siempre están escritos, rayados o lo que fuera. Bueno, recuperar los bancos escolares, quizás en alguna actividad, en un recreo de entretenimiento para los niños, pequeñas cosas así a donde los padres vean lo que la sanción está presente, digamos, que porque a veces hay gente que hasta preferiría pagar lo económico que tener que hacer este tipo de tareas. Vos viste que, no sé, es como cuando te hacen una multa por mal estacionamiento y sabes que te la van a hacer. Prefiero pagar la multa que estacionarme bien. Bueno, entonces ahí es donde el valor de la multa también tiene que ser simbólico para que no pasen estas cosas. Claro. O esta otra función, que es la tarea comunitaria, que siempre que uno tiene que invertir tiempo y trabajo en algo, a veces pareciera costar más, ¿no? Hablamos con la diputada Natalia Armas Veladi, que ingresó un proyecto para sancionar a los padres de los niños acosadores y tratar de alguna manera corregir esta situación en medio de esto que parece no tener fin, ¿no? Vemos cada caso de suicidio que después nos terminamos enterando que fue por esto, ¿no? Porque era acosado en la escuela y muchas veces se guardan, ¿no? Porque difícilmente sepan expresar esos niños que son por vergüenza a lo mejor, por temor a qué dirán. Me imagino que va por ahí el tema de no contar. Sí, puede haber numerosos motivos, pero bueno, también lo importante de la familia es ser un pilar para esos chicos donde puedan tener la confianza de ir y contar lo que sucede, ¿no? Y hay un video muy lindo en internet, estaba justo dando vuelta estos días, que tiene que ver con el acoso
escolar, pero desde el padre que desconocía que su hijo era el acosador, hablando de una situación y un padre indignado, no, pobre nene, ¿qué le va a...? Se sube al auto y se da cuenta que el que acosaba era su hijo, lo cual se sintió mal o hace una expresión de tristeza, ¿no? Entonces digo, bueno, para evitar eso, principal, presencia de los padres en las casas y diálogo con los chicos. Y ahí sí, tantos males nos evitaríamos partiendo de una buena base en ese sentido. Bueno, sabes que el profesor Aristides Álvarez siempre nos cuenta de estos casos. Incluso él fue partícipe de una serie que se grabó en Santa Fe sobre el tema del bullying y cuánto debemos aprender como padres, sobre todo quienes tenemos hijos en edad escolar. Nunca está de más y nunca está tarde. La diputada del bloque Somos Vida habla con nosotros. Ojalá tenga eco este proyecto, diputada, y que sea una corrección fraterna para que mejoremos como sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludo a toda la audiencia y bueno, nada, son pequeños pasos que esperemos ir dando, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Estamos a 7 minutos con 3 minutos. 7 de la tarde con 3 minutos. Wow. Perdón, chicos. Perdón. La edad. ¿Te quedás? Encendemos la tarde juntos.